No estoy acostumbrado a esto. Muy bien. ¿Qué les parece si vamos a estudiar la palabra de Dios abriendo nuestras Biblias en la epístola a los Efesios? Vamos al capítulo 5, versículo 22 en adelante. El título de esta enseñanza se llama La lealtad de mi Redentor. Y vamos a hablar en un enfoque, en una segunda parte de lo que estuvimos compartiendo hoy en la mañana, hablando de lo que es el matrimonio. Y lo vamos a entender en el lado del matrimonio, pero también en la lealtad de nuestro Redentor. Y usted con la gracia de Dios lo van a poder entender y vamos a aprender y ser edificados con su palabra. Amén, hermanos. Leemos la palabra como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque sabemos de que tienes esta porción, mi Dios, este alimento, Señor. Y tú sabes que lo necesitamos, mi Dios. Por eso tú permitiste, mi Dios, que escuchemos estas palabras, mi Dios, para que nos hables a nuestro corazón, a nuestro espíritu, a nuestra alma, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Sin duda es un mandamiento para todos los hombres que nos decimos cristianos, hombres y mujeres, porque si se fija, primeramente, por alguna razón que honestamente desconozco, primeramente le habla a la mujer, a las casadas estén sujetas a sus maridos, como al Señor. Y porque un cristiano es aquel que sigue las pisadas de su maestro, las pisadas de nuestro Señor, seguir el ejemplo de nuestro Señor, un ejemplo donde nuestro Señor Jesucristo dispuso entregar su cuerpo para pagar por su iglesia. Por eso menciona, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Aquí Salvador también habla de que la salvó ¿de qué? Bueno, de la condenación del pecado, pero también la salvó de la esclavitud del pecado. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Porque la iglesia está representando, que habla de la prometida, habla de la esposa del Señor, que había estado en una condición de esclava del pecado. Recuerda esto, que por naturaleza pues todos heredamos el pecado original, todos. Pero Jesús redimió a su amada cuando pagó por la culpa de su prometida, por amor. Y lo único que le pide a su amada iglesia es fidelidad, lealtad a la promesa de esperarlo. Como dice aquí, que Él pagó por nosotros. Lo que significa, lo que dice Pablo, también lo dice Pedro. Pablo dice que no olvidéis que fuisteis comprados por precio de sangre. Quiere decir que alguien pagó por nosotros. Entonces, Él lo único que nos está pidiendo es fidelidad, lealtad. Le dijo, así como dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar. Y dice, si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar y regresaré. Él está diciendo de que Él va a regresar por nosotros, y nosotros como iglesia, al final de la Biblia nos dice, el Señor regresa pronto, y la iglesia contesta, amén, regresa, Señor. Entonces aquí entonces podemos concluir que el Señor demanda obediencia al hombre como a la mujer en el matrimonio,
obviamente que en sus diferentes áreas. A la mujer no le dice ama a tu marido, no, le dice sujétate a tu marido. Al hombre sí le dice ama a tu mujer. ¿Por qué? Porque Dios conoce la esencia de cada uno de los dos y sabe de qué pie cojeamos. Sabe que para la mujer no le es difícil amar a su marido. Al hombre sí se le hace difícil expresar a veces el amor a su esposa. Por eso al marido sí nos demanda que amemos a nuestra esposa. Y a la mujer no se le hace difícil no se le hace difícil amar, se le hace difícil sujetarse. Entonces, por esencia, pues vemos las imperfecciones que en el matrimonio, lo difícil que a veces es. Y pone el ejemplo de su relación con la iglesia. Al hombre le pide que ame a su esposa y a las esposas le pide la sujeción a su marido. Para poder entender mejor esta demanda de lealtad en el matrimonio, veamos una historia de amor y lealtad a una pareja donde ambos estuvieron dispuestos a cuidar y entregarse y pagar un precio el uno por el otro, por amor. Hoy vamos a hablar de la historia de Ruth y Boaz. Hoy en la mañana estuve compartiendo, los invito a abrir su Biblia en el libro de Ruth, capítulo 2. Hoy estuve compartiendo y si no la escuchó, lo invito a que la escuche para que pueda entender también esta segunda parte del primer mensaje. Y los dos llevan el enfoque de hablar al matrimonio. Pero hoy vamos a hablar del Redentor. Hoy vamos a hablar de la historia de Ruth y Boaz. Como sabemos, Ruth es una moabita, obviamente de la ciudad de Moab, enemigos de Dios, que quedó viuda, pero que dispuso su corazón en guardar el pacto de fidelidad con su difunto marido e hizo un nuevo pacto de lealtad con su suegra Noemí, que también era viuda, y Ruth decide seguirla para cuidar de ella, donde quiera que fuera, poniendo a Dios como testigo de que solo la muerte las separaría. Y mire lo que dice en el capítulo 1, versículo 22. Recordemos, si usted conoce la historia o recuerda la historia, y si no, pues lea el capítulo 1 y le va a ayudar para entender esto. Dice versículo 22, así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Volvieron de los campos de Moab y llegaron a Belén, al comienzo de la siega de la cebada. Obviamente que, como dice la escritura, dice que ellos habían salido, hablando de Noemí y su esposo Elimelech, porque había sequía ahí en Judá. Pero se van y buscan ahí la provisión sin preguntarle a Dios. Recuerde eso. Bueno, resulta que ya después le llega la noticia a Noemí, después ya que ella enviudó y dejó, sepultó a sus hijos, escuchó que Jehová había visitado a Judá. Entonces regresa a la tierra. Por eso dice aquí, y así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén de Judá, dice, al comienzo de la siega de la cebada. Recordemos que hubo una hambre en la tierra de Belén, donde vivía Elimelech, esposo de Noemí, suegra de Ruth, y tomó la decisión sin consultar a Dios de irse a morar a los campos de Moab para buscar el sueño moabita. Aquí no existía el sueño americano, donde lamentablemente murió él y sus dos únicos hijos, dejando viudas a Noemí y a Ruth. ¿Se puede imaginar el regreso de Noemí a su tierra, a su casa, con el dolor de haber perdido a su marido, de haber sepultado a sus hijos y no tener un sustento y sin saber en su porvenir qué es lo que va a pasar con ella? Mire lo que dice capítulo 2, versículo 1, dice, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boaz. Versículo 2 dice, y Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel
de aquel a cuyos ojos hallase gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Desde aquí vemos qué tipo de mujer es Ruth. Primero, la compasión de asumir su responsabilidad de cuidar a su ex suegra. Ya no era su suegra porque ya su marido ya había muerto. Pero aquí, si escucha la enseñanza de hoy en la mañana, no solamente ella la veía como su ex suegra, sino que la estaba viendo como una madre, donde ella se comprometió y hizo un nuevo pacto con ella de que solo la muerte la separaría. La sujeción, veamos la sujeción al ver a su suegra como una madre y pedirle permiso, y se está sujetando bajo la autoridad de su suegra, para entenderlo. Por eso le dice, te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallase gracia. Aquí no dice delante de quién, a dónde va a ir. Y ella le responde: ve, hija mía. Versículo 3 dice: fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Y aquí es como donde uno diría: qué diosidencia, qué coincidencia. Pero usted cree que fue una casualidad. Por supuesto que no. Era un cambio trazado desde antes de la fundación del mundo para cumplir con el propósito divino y eterno de Dios. Dios está cruzando aquí dos vidas, dos naciones, para cumplir un propósito. Versículo 4 dice: y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a sus segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Vemos aquí nos deja ver el carácter de este hombre llamado Booz, que era gentil, era bondadoso, era respetuoso, y obviamente que tenía no solamente la autoridad, podemos entender de que él era el dueño, era el terrateniente, pero también era una persona amable, una persona gentil. Versículo 5 dice aquí: y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Aquí vemos de que podemos entender de que miró a Ruth y pregunta por ella. Todos preguntamos por lo que nos interesa. Amén. Eso lo entendemos. Y es aquí donde él la conoce y le llama la atención. Y aquí Ruth le llama la atención, y Booz puso su mirada y atención en Ruth. ¿Se acuerda cuando usted conoció a su esposo o a su esposa? Tal vez usted recuerda: y ese gordito es para mí. O tal vez, no sé qué pensaría, ¿no? Pero ¿recuerda cuando se encontraron la primera vez? Bueno, aquí estamos viendo cómo es cuando se encuentran ellos. Mire lo que dice versículos 6 y 7. Dice: y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que vino con Noemí de los campos de Moab, y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde la mañana hasta ahora sin descansar, ni aún por un momento. No hay nada mejor que nuestras acciones hablen y que los demás den testimonio de quiénes somos nosotros. Aquí vemos que los mismos criados de Booz están dando testimonio de su trabajo, de su diligencia, pero también está diciendo está hablando mucho de ella, en cómo ella lo hizo con una forma de respeto, le pidió permiso primero que nada. Versículo 8 en adelante dice: entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ven a las vasijas,
y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondió Booz, le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Notemos la lealtad de Ruth al tener cuidado de su suegra. Para estos tiempos, ella es el mismo Booz quien está diciendo: he escuchado de lo que has hecho con tu suegra. Y por eso le digo que son mejores las acciones y que los demás den testimonio de lo que estamos haciendo. Y seguramente, por eso cuando él preguntó, le dijo: es la moabita que vino con Noemí. Ellos ya sabían, él ya había escuchado que Elimelech y sus hijos ya habían muerto. Y está diciendo, es algo sorprendente para él. Dice: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Esto habla de la lealtad de Ruth hacia su suegra, como ya lo estudiamos hoy en la mañana. Para estos tiempos, esto suena como un cuento de hadas, de que una nuera esté sustentando a su suegra, esté cuidando de ella. Es como una especie en peligro de extinción. Porque, pues, honestamente, mire, usted sabe de que muchas veces se hacen chistes de la suegra y la nuera, la suegra, y siempre están ahí de pleito. Pero si solamente entendieran de que las dos mujeres aman al mismo hombre, pero de manera diferente, sería respetar el área de la suegra y el área de la nuera. Y aquí habla del cuidado que como tiene Ruth hacia su suegra. Y mire, ahorita viene a mi memoria cuando mi madre estuvo en sus últimos días, fuimos al hospital, y yo recuerdo de que pues ahí estaba otra nuera, ahí estaba amigos de la casa, en este caso mujeres, pero mi mamá pedía a mi esposa que le ayudara. Y eso yo lo llevo en mi corazón, porque ella estuvo dispuesta, pero también vi cómo ellas dos se unieron. O sea, no es de que estuvieran disgustadas, sino que esa necesidad las unió más. En ella la compasión hacia el cuidado de mi madre, pero también mi madre al solicitarla a ella. ¿Me explico, hermanos? Ahora, las acciones y la bondad mire lo que sigue diciendo. Mire lo que, déjenme regreso. Vemos de que aquí habla, sin duda, vemos la generosidad de ambos. Él de reconocer el trabajo laboral de Ruth, pero también su lealtad hacia su suegra. Por otro lado, ella le agradece sus palabras de empatía y consuelo que tiene Booz hacia Ruth. Miren lo que sigue diciendo del versículo 14 en adelante. Dice: y Booz le dijo: a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Aquí le está diciendo: ponte cerca de mí, en otras palabras. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje, y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar, y Booz mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas
y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como una efa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que había sobrado después de que había quedado saciada, y se lo dio. ¿De qué le estaba compartiendo? Del alimento, de la comida que ya vos le había compartido. Aquí notemos la lealtad de Ruth al tener cuidado de su suegra. Para estos tiempos suena, lo que le decía, parece como algo difícil de entender, pero existe el cuidado en este caso, la Biblia está dando testimonio del amor entre ellas dos. Miren lo que dice el versículo 19 en adelante. Y le dijo su suegra: ¿de dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado, y dijo: el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Y dijo Noemí a su nuera: sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos benevolencia que tuvo para los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que pueden redimirnos. Okay. Las acciones y la bondad de Booz hablan de este tipo de hombre que es Booz. Y Noemí lo reconoce por sus acciones y declara que es uno de los que puede redimir. Significa salvar, significa comprar. ¿Por qué? Porque mire este cuadro. Ella había regresado a su tierra, pero como habían pasado años, pues imagínense, no había pagado impuestos, ya debía ella. Entonces, como quien dice, ella no había quien diera la cara por ella, por Noemí, ni por Ruth. Entonces, por eso dice: y es uno de los que nos puede redimir. Si tuviera los recursos, no tendrían la necesidad de que alguien las redimiera. ¿Me explico? Redimir es pagar el precio por alguien más. Por eso Cristo Jesús es nuestro Redentor, quien pagó por nosotros. Booz es una figura de Cristo. Y todo lo que habla el libro de Ruth habla del Redentor. Recuerde de que hay propósitos en los libros del Antiguo Testamento, porque nos habla de figuras, nos habla de lecciones, habla de sombras y figuras del que había de venir, Cristo Jesús. Mire lo que sigue diciendo. Dice, bueno, aquí le está diciendo de que Booz es uno de los que puede redimirnos. ¿Qué significa esto? De que había otros que podía redimirlas. Dice, versículo 21, y dice: y Ruth la moabita dijo: además de esto, no me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que haya acabado toda la siega. Y Noemí respondió a Ruth su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentres en otro campo. Estuvo pues junto a las criadas de Booz, espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y del trigo, y vivía con su suegra. Ahora, para la segada de un campo, después se movían a otro campo y luego otro campo. Eso nos deja ver de que era un terrateniente, pero no solamente eso, sino que estamos hablando de que pasaron más tiempo juntos. ¿Me explico? Ok. Y mire lo que sigue diciendo, dice: después, capítulo 3, versículo 1, dice: después le dijo su suegra Noemí: hija mía, no he de buscarte hogar para ti, para que te vaya bien. Aquí vemos ya el interés que tiene Noemí de cuidar a su nuera, pero ya como una hija.
Entonces dice, ¿no es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de sus cebadas. Esto es lo que se conoce como parvear. Lo que ya la cosecha que se levantó, se juntó, entonces ya se levanta y se parvea para que salga el puro grano. Dice, te levantarás pues y te ungirás vistiendo tus vestidos, irás a la era, que era donde se parveaba. Dice, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta. E irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí. Y él te dirá lo que has de hacer. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Diciendo pues, descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Noemí tenía conocimiento de las leyes de su pueblo. Motivó a su nuera a acercarse a vos al ver que ella también sentía algo por vos. Sin duda le está diciendo, ella escuchaba tal vez todos los días que llegaba, le platicaba de vos, y ella podía percibir el interés que había entre uno y el otro. Ahora, sin duda se puede interpretar interés y usar cierta sagacidad y seducción para ligar marido. Pero lo que está haciendo Noemí es ayudarle a su nuera a corresponder al trato, al cuidado que vos tenía de ella. Sin duda pasaron mucho tiempo juntos, donde se fueron conociendo y se fueron enamorando. Ahorita lo voy a explicar un poquito más. Versículo 7 en adelante dice, y cuando vos hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y descubrió sus pies y se acostó. Cuando se hacían estas parveadas, bueno, pues obviamente ya después ahí tenían la comida, tenían la bebida y hacían un tipo de fiesta. Por eso dice, después de que haya comido y bebido, ahora sí, ve. ¿Por qué? Porque pues ya es como, yo recuerdo cuando allá en los ranchos, cuando se terminaba ya la cosecha, se levantaba la cosecha, pues todos traían dinero. Y hacían fiesta en el pueblo. Y todo el pueblo iban estrenados de todo. De tal manera que se hacía porque había dinero. Y obviamente pues celebrando la cosecha, ¿no?, que se había levantado. Pero mire lo que está diciendo aquí, versículo 8. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió. Y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Ahora, ¿por qué tenía que decir esto? Bueno, vamos a entenderlo. Cuando le dice, la suegra conocía la ley, como judía, conocía esto. Ella tomó una acción, hablando de Ruth, ella tomó una acción que no parece muy decente o que corresponda a una mujer decente, irse a meter ahí, vamos a decir, en la tienda de campaña donde estaba vos. Pero ella, siguiendo el consejo y las indicaciones de su suegra, le dice a vos, extiende tu bordo, tu capa, ¿cómo le dice? Al costado dice, extiende, ¿dónde está? Dice, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva. Cuando le dice su capa, también está hablando del manto. Los judíos usaban los mantos con flecos en las orillas. Es como, mire, como una bufanda, ya ve que en las orillas están como las barbitas, ¿sí? Así también los judíos, cuando usan sus mantos, y de hecho cuando se van a orar, pues se cubren, y en las orillas tienen esos flecos.
esos flecos no son como para adorno, no, hay un propósito. Esos flecos están recordando la ley mosaica. De hecho, porque están tejidos, tiene su forma de hacerlos. No es nada más porque sí. Se identifican luego los que son judíos. Y así como, miren, mi esposa trae un chalecito que tiene esos flecos. Así también, eso lo usaban los judíos porque estaba en la ley, porque les recordaba la ley. Y la ley, obviamente, cuando le dice, hey, cúbreme, ¿qué le está diciendo? Hey, acuérdate de la ley. Le está diciendo, en otras palabras, cúbreme. Pero no está diciendo, tápame el frío, tápame los... No, le está diciendo con una intención. Por eso le dice esto, dice, extiende tu bordo de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. El cubrir, en el libro de Ezequiel, también nos habla cuando Dios dice que vio, habla de la nación de Israel, pero lo dice en una forma velada. Dice, cuando yo te vi, todos te menospreciaron. Estabas ahí, sucia, llena de sangre, porque habías nacido, y todos te menospreciaban. Y pasé yo, y te vi, y te dije, vive. Ahora, cuando le dices en Ezequiel 16:8, dice, habla del trato de Dios con Israel, y dice, cuando nació la nación de Israel estaba sucia, nadie la había limpiado, nadie se compadeció de ella, pero pasé yo, dice el Señor, y te dije, vive, y creciste, y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa, tus pechos se habían formado, tu pelo había crecido, pero estabas desnuda. Y pasé otra vez junto a ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor. Okay. Cuando Ruth le está diciendo, acuérdate de la ley, porque no solamente le dice eso, le está diciendo, le dice, por cuanto eres pariente cercano. ¿Qué le está diciendo? Acuérdate de la ley, porque la ley hablaba de la ley del levirato. La ley del levirato habla, déjeme, se lo comparto aquí. En Deuteronomio, capítulo 25, del 5 al 6, dice así, cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Ahora, por eso le está diciendo, acuérdate que tú puedes redimirme. Por eso está tomando, cúbreme. Pero le está tomando, no, acuérdate de la ley, tu ley. Entonces, déjeme regreso. Entonces, déjeme encuentro. Ok. Ella le está recordando la ley del levirato. Y aquí por eso le dice, extiende tu manto sobre mí. Ruth es una figura de la iglesia, y Boaz es una figura de Cristo Jesús como nuestro Redentor. Y para verlo de forma espiritual, fue Boaz quien dio el primer paso al preguntar por Ruth. Si vemos la historia, Ruth solamente llegó ahí a espigar, pero cuando la vio Boaz, fue quien puso la mirada en ella. ¿Quién dio el primer paso? Él, al preguntar. Fue él quien se acercó. ¿De quién eres, hija mía? Y empieza ahí la conversación. Es él quien da el primer paso, hablando de vos, así como Cristo fue el primero que nos habló a nosotros.
Él no era el perdido, los perdidos éramos nosotros. Él fue el quien dio el primer paso para salvarnos, para redimirnos. Así también, Ruth es una figura de la iglesia y Boaz es una figura de Cristo como nuestro Redentor. Y para verlo de forma espiritual, fue Boaz quien dio el primer paso al preguntar por Ruth. Fue Boaz quien la admiró. Fue Boaz quien cuidó de ella, quien la protegió, quien le proveyó lo que necesitaba. Ahora, así miren, dejen caer los manojos y que ella lo recoja. ¿Qué estaba haciendo? Proveyéndole. ¿Me estoy explicando? Ahora, y lo que estaba haciendo Ruth es simplemente corresponderle después de ver su amor, su interés hacia ella. Ella le está confesando su amor. Es lo mismo que hace la iglesia a Jesús después de hablarnos al corazón, de cuánto nos ama y lo muestra con acciones. Después es la iglesia quien debe de dar el próximo paso para confesar voluntariamente nuestro amor a Jesús, nuestro Redentor. Jesús a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, mas a todo aquel que le ha recibido, hablando de los gentiles, aquí habla de que somos nosotros quienes ya buscamos a Dios, a Jesús. Mire esto, usted y yo estábamos allá despistados como los moabitas, no conocíamos de Dios. Dios permitió circunstancias, tal vez perdiste un ser querido, tal vez perdiste en tus finanzas, tal vez caíste enfermo, tal vez tus hijos andan en delincuencia, qué sé yo, pero Dios permitió una aflicción y Él empezó a hablarte al corazón. Alguien vino y te predicó de Cristo, alguien te vino a hablar de la palabra de Dios, te compungió, te hizo sentir y pudiste comprender de su amor hacia ti. Ruth está representando los gentiles, porque ella no era judía, era gentil. ¿Me estoy explicando? Síganme con mucha atención, porque ya está leyendo mucho, pastor. No, espérenme tantito, porque no vamos a empezar. Porque Ruth, la iglesia, después de que conoce a Jesús, es la iglesia quien debe de confesar. Si confesar es con tu boca, porque ¿por qué confesaríamos que Él es nuestro Salvador? ¿Por qué confesaríamos que sálvanos porque perecemos? Porque comprendimos de su amor. ¿Se acuerda de la enseñanza pasada del abogado? Usted no va a pedir un abogado si no se siente condenado. Usted no va a pedir un salvavidas si no se siente que se está ahogando en un mar de pecados. Vamos a pedir ayuda cuando nos veamos ahí en el pecado. Y aquí es cuando nosotros, después de que escuchamos las buenas nuevas de salvación, después de que escuchamos de su amor, de que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo y que lo hizo por amor, ya nos corresponde a nosotros dar el otro paso, porque Él fue el primero que dio el primer paso. Hijo mío, acércate, quiero bendecirte, quiero amarte. Y nos mostró su amor en la cruz del Calvario, porque Él nos amó antes de que nosotros le conociéramos. Por eso Jesús, mire, Jesús a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Entonces, ahora escuche la enseñanza de hoy en la mañana. Ahora mira la iglesia, ahora mira a los gentiles, porque dice, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todo aquel que ha creído en su nombre, Dios le ha dado autoridad, potestad de ser llamado hijo de Dios. Ahora ya nos mira a nosotros los gentiles, porque la salvación no era solamente para los judíos. Y si los judíos en ese momento lo hubieran aceptado como el Mesías, no lo hubieran crucificado, como dice Pablo en Corintios. Si lo hubieran reconocido, jamás hubieran crucificado al Rey de Gloria. ¿Qué decía el rey de los judíos? ¿Qué dijeron? ¿Qué hago con su rey? Dijo Poncio Pilato, crucifícalo. Ok, ya estudiamos hoy en la mañana de que como Él cumplió con los suyos y los suyos no le recibieron, ahora puede ver a todos los gentiles. Y aquí Ruth representa a los gentiles. Ruth es ahora, al entender de su amor,
Por eso lo que ella está haciendo, dando el otro paso, porque ya Booz ya lo hizo. Fue él quien preguntó por ella, fue él quien estuvo cuidando, fue él quien le estuvo proveyendo. Y cuando Ruth entendió que no es una casualidad, porque había otras criadas, había otras gentiles tal vez ahí, pero no, Booz puso la mirada en ella. No, siéntate aquí conmigo, moja tu pan aquí en mi aceite, come de mi plato. ¿Por qué? Porque le está mostrando su interés hacia Ruth. Y Dios está mostrando su amor a su iglesia. Ahora, aquí es cuando nosotros tenemos que dar el siguiente paso, así como Ruth. Declarar nuestro amor voluntariamente a Jesús, a nuestro Redentor. Jesús a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Más a todo aquel que le ha recibido, Dios le ha dado autoridad de ser llamado hijo de Dios. Por eso, mire, Jesús todavía estaba presente cuando dijo: de tal manera amó Dios a los judíos, ¿no? Dice al mundo. Ahí él estaba incluyendo a Ruth, estaba incluyendo a los gentiles, estaba incluyéndote a ti y a mí, porque nosotros no somos judíos de cepa, somos gentiles, pero que de dos pueblos hizo uno solo. ¿Me estoy explicando, hermanos? Ahora, miren lo que sigue diciendo, versículo 10 y 11, dice: y él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa, una mujer decente. ¿Me estoy explicando? Ahora, él está dando testimonio de que no solamente él, de ella, sino dice: todos saben de que eres una mujer virtuosa. Ahora, ella le dice: estás haciendo, dice, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera. ¿Cuál fue la primera? Hacer bondad con Noemí. Vemos cómo Booz le corresponde a Ruth y da testimonio de que es una mujer virtuosa. Versículo 12 en adelante. Dice: y ahora, aunque es cierto que yo soy tu pariente cercano, con todo esto hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo: no se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo: quítate el manto tras sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió una medida de cebada y se la puso encima, y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ella le dijo: aquí, ¿qué hay, hija mía? Le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido, y dijo: estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome a fin de que no vaya a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel varón no descansará hasta que concluya el asunto hoy. ¿Usted cree que seis cebadas, o sea, la medida que eran 6, es cualquier cosa? No. Mire, ahorita no tengo el tiempo de explicarle todo esto, pero habla de dispensaciones, las 6 dispensaciones, porque después viene la 7ª dispensación, donde ya viene el descanso,
porque Jesús no descansará hasta que nos haya redimido, hermanos. Por fe somos salvos, pero todavía no somos salvos. ¿Sí me explico? Somos salvos por fe, pero hasta que venga Él, entonces se cumplirá la séptima dispensación. Ahora, déjeme avanzar porque si no, no terminamos hoy. Versículo 1 del capítulo 4. Vos subió a la puerta y se sentó allí. Y he aquí, pasaba aquel pariente de quien vos le había hablado y le dijo. Ahora, déjenme hacer una pausa aquí. Cuando vos le dice a Ruth, y ahora, versículo 12 dice, y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo esto hay otro pariente más cercano que yo. Esto me deja ver el interés que tenía vos por ella. Porque ya te había preguntado. Él, ¿quién puede? Por eso él asegura y afirma que hay otro antes que él. Si no le hubiera interesado, pues, caray, pues déjame ir a preguntar ahí al registro civil a ver quién está antes que yo. No. Él ya sabía. Esto me habla del interés que tenía vos por Ruth. Aquí, miren lo que sigue diciendo, dice. Vos subió a la puerta y se sentó allí. Y aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado y le dijo, hey, fulano, ven acá, siéntate. Y él vino y se sentó. Cuando dice la puerta, recuerde que las puertas en Israel, o las puertas representan lugares, o sea, puerta de la ciudad, donde la gente se juntaba para llevar juicio. Venían ahí y según los entendidos o los ancianos, venía gente tal vez a traer un asunto y ahí ellos avalaban. Sí, tú le compraste esto, ahora págale esto. Y ahí se quedaba acentuado de que se hizo legalmente. Por eso dice, por eso en la puerta. Ahí era donde dice, y pasó aquel fulano. Y le dijo, fulano, ven acá, siéntate. Y él vino y se sentó. Versículo 2 dice, entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Vemos cómo vos era un hombre honorable y de respeto que imponía autoridad. Si no, ¿quién eres tú? No, le obedecieron. Versículo 3 dice, luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Significa que eran parientes. Yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Caray. Se puede imaginar, es como las novelas, ¿no? De Mariela del Barrio, cuando le dicen, no, al que amo es aquel otro. Hasta la cámara enfoca ahí, ¿qué? Pero el hecho es de que vos quiere hacer las cosas legalmente. Es cierto que él la ama y está dispuesto a pagar por ella, pero sabe que por la ley el derecho lo tiene el fulano, el otro pariente. Ahorita que les mencionaba del levirato, el levirato es, por ejemplo, cuando muere el hermano mayor y no dejó descendiente, el siguiente hermano es el que tiene que redimir, como vea la historia de Judá y Tamar en Génesis. Entonces, si él no podía redimir, entonces le correspondía al otro hermano. ¿Me estoy explicando? Al que sigue y luego al que sigue. Bueno, le voy a repetir lo que dice Deuteronomio 25, 5 al 6. Dice, cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo,
la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de este no sea borrado de Israel. Significa que si Ruth se casara con el fulano, el descendiente de Ruth y el fulano iba a ser hijo legalmente de Malón, de su primer esposo. ¿Me estoy explicando? Ok. Entonces, por eso le presenta esto. Pero ¿sabe qué le está presentando? Le está presentando todo lo bonito. El terreno, la tierra, la propiedad. Pero no Ruth. Vivillo desde chiquillo, muchachillo. Bueno, el fulano evaluó y supo que su heredad no iba a ser, bueno, ¿cómo estoy adelantando? Sí. Mire lo que dice el versículo 5, dice, entonces replicó Booz. ¿Qué? Haga de cuenta, ¿qué? ¿Por qué? Porque el fulano dijo, yo pago por ella, por la tierra de Noemí. Dijo, yo estoy dispuesto a pagar por ella. Entonces replicó Booz, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y aquí el fulano dice, caray, eso no lo sabía. Por eso el fulano evaluó y supo que su heredad no iba a ser para él, sino para el hijo de Ruth y Malón. Simplemente iba a pagar, iba a tenerla por un tiempo, pero ya cuando creciera el hijo de Ruth y de él, no iba a ser de él, sino de él. ¿Sí me estoy explicando, no? Ok. El fulano, déjele presento requisitos que tenían que llenar para que fuera un redentor. El fulano o el que redimiera tenía que ser pariente, así como leíamos en Deuteronomio que el hermano tenía que ser pariente. Por eso Booz le dice, hey, nuestro hermano. Recuerdan que murió Elimelech, nuestro hermano, y entonces quedó Noemí sola. Redímela, redime a la tierra. Entonces uno de los requisitos tenía que ser pariente. Bueno, recuerde de que Jesús es pariente, es judío. Él vino a redimir a su pueblo. Pero también ahora nosotros como hijos de Dios, es nuestro pariente. ¿Por qué? Porque tenemos un mismo padre por la fe, Abraham. ¿Se ha entendido? ¿O me estoy explicando, perdón? Ahora, también la iglesia pasa a ser pariente de los judíos por tener el mismo padre por la fe, hablando de Abraham. Requisito número 2. El que redimiera tenía que tener recursos. Sin duda, Booz tenía recursos. Era un terrateniente ahí. Y obviamente que el fulano también, por eso yo redimo. Yo traigo con qué ahí. Ahí traía la chequera o qué sé yo, ahí traía todo. Recuerde que nuestro Redentor, Cristo Jesús, es el heredero del Padre. De lo que todo lo que tiene el Padre, lo cedió a su Hijo. Y nosotros somos enriquecidos con sus riquezas en gloria. Amén. Él tiene recursos, por eso Él pagó por nosotros. Número 3, el Redentor tenía que tener la voluntad de hacerlo. El fulano quería, pero no podía. Booz quería y podía porque amaba a Ruth. Su motivación era el amor. La motivación de Booz no era la tierra, era Ruth. Entonces, Booz quería y podía porque amaba a Ruth. Su motivación era el amor. Como Jesús nos amó primero antes que le conociéramos, antes de conocerle, Él nos había amado primero. Porque
porque es cuestión de elección, de decidir. Algunos en su matrimonio pueden amar, pero no quieren amar. Pueden amar. Dios nos capacitó a todos los seres humanos para amar. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, hablando del carácter, pero no todos aman. Algunos en vez de amar, odian. Ahora, en el matrimonio es lo mismo, hermanos. Cada quien decide. Unos aman, a unos pueden amar, pero hay algunos que no quieren amar. Están ahí, pero no están ahí. Están ahí o pueden amar, pero no quieren amar porque no están dispuestos a pagar el precio de amar. Porque el amor es sufrido, el amor no busca lo suyo, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, el amor está dispuesto a dar. El amor, si estás esperando a recibir, ya estás mal. El amor es dar, por eso es sufrido. Y vos estabas dispuesto a pagar. Cristo Jesús estuvo dispuesto a pagar y pagó por nosotros. ¿Por qué lo hizo? Por amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no amaría a alguien en el matrimonio? Si se comprometieron delante de un juez, delante de un ministro, para que Dios los bendijera en su matrimonio. Te comprometes delante de Dios a amarla, respetarla, cuidarla en la riqueza, en la pobreza, en la salud, en la enfermedad. Sí, hizo un pacto. Pero no todos lo cumplen. ¿Por qué? Por egoístas. Quisiera encontrar otra razón, hermanos, que el dinero, por egoístas. Es que el odio, que el egoísmo, por egoístas. Porque se preocupan por él o por ella y no por su pareja. No están dispuestos a pagar el precio. Y Jesús estuvo dispuesto a pagar el precio. ¿Por qué hay tantos divorcios? Por egoísmo. ¿Por qué hay tanta indiferencia en los matrimonios? Por egoísmo. Porque no están dispuestos a pagar el precio. Por otro lado, se imagina pagar por alguien, pero sin amor. Que el fulano diga, no, pues échamela también, pero sin amor. ¿De qué serviría? Solo lo verá como un esclavo o una esclava, pero no habrá amor. ¿De qué serviría redimir a alguien y después tenerlo como esclavo? No, simplemente hiciste una transacción. Pero lo que hizo Jesús, pagó el precio por nosotros y nos da la libertad, porque si el Hijo os liberare, seremos verdaderamente libres. Porque el que comete pecado es esclavo del pecado. Éramos esclavos del pecado, pero vino Cristo Jesús y nos hizo libres. Es lo que se conoce como una subasta, una acción que se llama apolustrosis, donde los esclavos están así para la subasta y nadie quiere dar el precio por ti, porque te ven no tienes valor para el enemigo, tú no vales nada para Satanás y nadie quiere dar un penny por ti. Pero Cristo Jesús dijo, yo pago por él. ¿Cuánto vas a...? Me doy todo. Dios es el dueño del oro y la plata. Dios es el dueño del universo. Pudo haber dado constelaciones completas por nuestra alma. Pero ¿qué más valioso puede haber en el universo que la sangre de su Hijo? Por eso, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Y cuando nos compra, nos dice, puedes irte, eres libre. El esclavo ve su amor que tuvo aquella persona que lo compró para darle la libertad. Y tal vez el esclavo, ya no soy esclavo, le cortan los grilletes de las cadenas, soy libre, sí, eres libre, puedes irte. Y tal vez va a dar el primer paso. Dice, ¿a dónde puedo ir? Ahora tiene que dar el primer paso para declarar su amor a su amo, a su Señor.
aceptar a Jesús como su Salvador, como su Redentor. Redentor es aquel que paga el precio por un esclavo. Entonces, ahora sí ya es la iglesia quien da el segundo paso. El primer paso lo hizo Dios. El segundo lo hace la iglesia al confesar su amor. El primer paso lo dio vos por Ruth al preguntar, al cuidar de ella. El segundo paso lo tuvo que hacer Ruth al ir a verlo ahí en la era. ¿Me estoy explicando, hermanos? Ahora, en Mateo capítulo 13, versículo 44, si quiere, nada más, eso es una parábola. Parábola es una acción que es una, bueno, de hecho es una parábola. Una parábola es un ejemplo de algo natural para dar una lección espiritual. Y dice el Señor Jesucristo en Mateo 13, 44, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Póngame mucha atención. Al fulano le importa el terreno, no la moabita, porque mire lo que dice el versículo 6 y 7, dice, y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad, redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Okay. Al fulano le importa el terreno, no la moabita, y vos le importa Ruth, porque la amaba, no la tierra, no el terreno, pero la tierra es la añadidura. Por eso vos esconde el tesoro para él. No le dice desde el principio al fulano, hey, aquí está la moabita. Fea no era. Pero no le dice, pero no le dice, ¿sabes qué? Noemí vende un terreno, pero esconde a Ruth. Ya cuando le dice, sí la quieres comprar, pero mira, también tienes que llevar a Ruth. Ahí es donde dice, caray. Porque al fulano sí le interesó el terreno, ¿sí o no? Tal vez ahí tenía un pozo, qué sé yo, estaba bien ahí en buena localidad. Pero a vos no le importa el terreno, le importa a Ruth. Por eso vos esconde el tesoro para él, así como vemos de la parábola. No le dice desde el principio al fulano de la moabita, vos tiene que desprenderse de algo para obtener el campo, pero por el tesoro no le importa invertir todo lo que tiene. Primero ya vemos que en la parábola dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que encontró un tesoro y lo esconde, así como vos escondió a Ruth. Pero también dice que lo esconde para sí. Pero vemos como a vos no le importa el terreno, sino el tesoro. Aquel hombre de la parábola va y vende todo lo que tiene. ¿Por qué? ¿Por el terreno? No, por el tesoro. ¿Hasta dónde está usted dispuesto o dispuesta a invertir en su matrimonio? Mire, hay algunos, cuando hacemos congresos de matrimonio, y nada, ¿y por qué? ¿Y sabe qué tanto? ¿Y que no hay dinero? Nunca ha habido dinero, ¿para qué te haces? No hay ni para Navidad, no hay ni para esto, siempre andas con la tarjeta, como sea. Pero no quieres invertir en tu matrimonio. Ahora, hay veces que no tienes que gastar mucho, es simplemente pasar un buen tiempo. Tal vez irte ahí a los tacos, ahí a unas tortas, qué sé yo. No tienes que irte a un buen restaurante. Lo importante es invertir el tiempo. ¿Me estoy explicando, hermanos? Ahora, por eso la pregunta, ¿hasta dónde está usted dispuesto a invertir en su matrimonio? Algunos no es que no puedan o no tengan recursos, sino que no quieren. No, están mejor ahí en el fútbol o están haciendo otras cosas porque no les interesa o porque no aman.
o no quieren invertir en su matrimonio. Jesús dio su vida por nosotros, su tesoro, pero compró todo el mundo para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Le interesaban las montañas? ¿Los mares? No, le interesaban las almas que están en ese terreno llamado tierra, mundo, globo terráqueo. Porque donde esté nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. Si tú no estás dando tu corazón a tu esposa, a tu esposo, no estás dando tu vida. A vos no le importa el terreno, le importa Ruth. A Jesús no le importa el mundo, le importan las personas que viven en el mundo. El fulano no conocía a Ruth porque no le interesaban los extranjeros, pero a vos sí. El fulano no estaba actuando de mala fe, simplemente él estaba actuando conforme a su derecho, no de mala voluntad. Él no podía redimir, no quería contaminar su linaje, su esencia, porque perdería su pureza, su identidad. Por eso mire lo que dice, versículo 6. Él respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. ¿Qué es la heredad? Los hijos. Hablando en ese momento, dice: redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Tal vez quería, sí, pero no puedo. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención, y dice, y al contrato, para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz: toma tú, y se quitó el zapato. De hecho, en la ley del levirato, si la mujer le decía a su cuñado: hey, ven, dame heredad, para darle heredad a tu hermano que ya falleció, y si no quería, ella se podía quitar le quitaba el calzado a él y le daba una bofetada y le escupía. Y eso era algo degradante culturalmente, y le decían el descalzado, y así hasta ahí decían: ahí está vive un descalzado, porque no cumplió con la ley. Es como que si hubiera un pedófilo, la ley dice que tienes que poner un anuncio: aquí vive un pedófilo, para que los padres de familia, los vecinos sepan que allí está un abusador de niños. Es por ley. Ahora, la acción del fulano no era por la acción que estaba tomando el fulano de no redimir, no era por menosprecio, sino era cuestión de guardar su linaje, su testimonio, su esencia. La acción del fulano fue de lealtad a sus principios, pero también de lealtad a su pariente, al no oponerse al deseo de Booz, al querer pagar el precio por su amada Ruth. Es como diciendo: yo no puedo, pero hazlo tú. O sea, él no se opuso. Y hasta se quita el calzado él. Y que conste, ¿por qué el calzado? No sé, ¿por qué el calzado? Bueno, recuerde que no eran zapatos, eran que sandalias, guaraches. Y el hombre que andaba en sus guaraches, ¿qué cree? Hasta el juanete se mira ahí. Se va moldando el guarache de tal manera que queda como una huella digital. Hoy se hacen contratos pues por la firma, pero antes que pues no sabían firmar, ponían su huella, porque es inconfundible. Nadie tiene otra huella igual que tú. Así también el guarache era como el testimonio, era como que constara: no, yo no dije eso, aquí está el guarache, pónganselo, como la Cenicienta, y le embonó hasta la cortadita que tenía, le embonó allí en el guarache. ¿Me estoy explicando, hermanos? Bueno, eso es
muchas veces se menosprecia o se califica despectivamente al fulano. De hecho, fulano, a veces decimos, aquel fulano, y se dice como despectivamente, como, vale, hay fulano y merengano y perengano, y se trata como de ofender. Pero aquí la intención no es de ofender al fulano, simplemente no está diciendo el nombre. Y muchos especulan el nombre. No, ha de haber sido su primo, ha de haber sido este, ha de haber sido fulanito, y hasta lo ofenden. ¿Por qué? Porque es como en la novela, en las novelas de Marimar y Mariqués, de Mariqués, ¿sabe qué tanto? Y viene el fulano o la fulana que quiere entremeterse entre la relación de Mari y su amado protagonista ahí de la novela. Bueno, muchas veces se menosprecia o se califica despectivamente al fulano. Se ve como el enemigo por su papel en la relación entre Boaz y Ruth. Y aún su sobrenombre se usa despectivamente como fulano. Pero, ¿quieres saber el nombre del fulano de forma espiritual? Se llama la ley. Esa no me la esperaba, pastor. Es que es la ley. La ley no puede redimir al hombre. La ley fue dada con un propósito, pero no para redimir. Nadie puede salvarse por las obras de la ley. Nadie puede ser redimido. Yo cumplí toda la ley. No puedes. Nadie puede cumplir la ley. Por eso vino Cristo Jesús a salvarnos de la ley, porque Él cumplió la ley. ¿Me estoy explicando? Pero nadie podía ser salvo por las obras de la ley. El fulano dice, es que no puedo. Quiero, me encanta el terreno, pero no puedo. ¿Por qué? Porque dañaría mi heredad, mi esencia. ¿Me estoy explicando, hermanos? ¿Estamos aprendiendo? Ni le interesa, a lo mejor. No se cree. Bueno, la ley de Moisés, y la ley no es mala, pues es dada por Dios. La ley es verdad, es santa, es justa y es buena. La ley dice que no se puede unir, la ley dice que nadie se puede unir en yugo desigual. Si el fulano, pues tráeme la moabita, ya que ya dañaría la ley. ¿Me estoy explicando? La esencia. Pero porque la ley dice, no te unas a yugo desigual. ¿Quién es yugo desigual? La moabita, porque no es judía. ¿Me está entendiendo? Me estoy explicando, perdón. La ley no puede ir en contra de su ley. No puede. Mire, es imposible que Dios perdone a alguien que no se ha arrepentido. Es imposible. Tiene que haber arrepentimiento. Dios no puede salvar al condenado a menos que dé el segundo paso. ¿Me estoy explicando? Es imposible que los que fueron iluminados, hablando de ya un cristiano, que vuelvan y que recayeron otra vez al pecado, que sean nuevamente renovados para crucificar a Jesús otra vez. No, ya no, es imposible. Como Pablo dice en Gálatas, la esencia del libro de Gálatas es mostrar la ineficacia de la ley. Dice así, oh Gálatas insensatos, decidme una cosa. ¿Qué le está diciendo? Tontos, ¿no? Porque ellos habían entrado judaizantes a la iglesia para decir, no, sí, la gracia, pero también tienes que cumplir esto, come esto, no comas esto, vístete así, guarda el sábado, guarda esto otro. ¿Qué es eso? Por eso Pablo dice, oh Gálatas insensatos, ¿recibiste la salvación por las obras de la ley o por el oír con fe? El oír con fe. Entonces, ¿me estoy explicando, hermanos? ¿Hermanos? Ok. Sí, ¿verdad? Hace mejor el pastor. Dice, la ley no puede salvar, no puede redimir al hombre, pero sí el evangelio de Jesús. Nadie puede ser salvo por las obras de la ley. La ley no puede salvar al pecador. Es imposible porque la ley tenía un propósito, para que esperaran al Mesías. Moisés representa la ley y también era un tipo de redentor. Recuerde de que Moisés fue enviado ¿a quién? A los esclavos en Egipto.
y los redimió. Por eso se conoce a Moisés como el Redentor en el Antiguo Testamento. ¿Sí me estoy explicando? El otro Redentor es Cristo Jesús. El primer hombre es hablando de Adán, el primer Adán es alma viviente. El segundo Adán es espíritu vivificante, hablando de Cristo. Él fue quien nos redimió del pecado, fue el quien pagó por nosotros, vistiéndose de nuestro pecado. Por eso, Moisés representa la ley y también era un tipo de redentor para su pueblo que estaba de esclavo en Egipto, pero no pudo librarlos del pecado y de la muerte. Los llevó por el desierto, ahí estuvieron 40 años, pero nunca pudo sacarles a Egipto de ahí, de su corazón. No los pudo, la ley no tenía la capacidad de quitar el pecado del hombre, por eso seguían pecando y pecaban y pecaban, por eso ofrecían holocaustos, por eso traían sacrificios, porque la ley no puede quitar el pecado del mundo. Pero cuando aparece el Cordero de Dios, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita, erradica el pecado del mundo, del ser humano. Y no solamente eso, sino que nos libró de la muerte. Porque si no hay pecado, ya no hay muerte. ¿Me estoy explicando, hermanos? Para sellar este pacto ya había esta costumbre de quitarse el zapato. En el caso de ellos era de un huarache o sandalia, pero porque sería similar a poner tu huella digital para que conste el pacto ya que no hay otra igual. Dios le dijo a Moisés: quita tu calzado, ¿se acuerda? Para que conste. Antes de que te acerques a la zarza, Moisés, quita tu calzado. Vos redimió a Noemí. Noemí, ¿de dónde era? De los judíos, ¿cierto? Y Ruth, de los gentiles. Y de los dos, vos redimió a Noemí y redimió a Ruth. Aleluya. Y porque de los dos pueblos hizo uno nuevo, uno solo. ¿Quién lo hizo? Vos. Vos es el redentor de ellas. Y Cristo Jesús es nuestro redentor. Vos estuvo dispuesto a pagar por Ruth porque la amaba. Y Cristo Jesús estuvo dispuesto a pagar por su iglesia. ¿Por qué? Porque la amaba. Maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Muchas denominaciones hoy en día solo coquetean con el fulano. ¿Me ayudas? ¿Qué significa esto? Bueno, el fulano ya sabemos quién es, la ley. Y muchas denominaciones, lo digo esto con respeto, pero ya con el contexto de lo que he predicado, siguen guardando el sábado, siguen: no comas esto, no hagas esto, están coqueteando ahí con el fulano. Pero el fulano no puede salvar, no puede redimir a nadie. Es solamente Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Jesús fue leal con su amada iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Hasta dónde estás dispuesta a amar a tu esposo, a tu esposa? Hasta que la muerte nos separe. ¿Sabe qué fue lo que selló la unión de Jesús con su iglesia? Fue su muerte, el dar su vida. Fue lo que fortaleció su unión eterna. ¿Estás dispuesta a morir a ti mismo, a ti misma, por él o por ella? Es solo cuestión de decisión, de elegir amar a la esposa, de sujetarse a su marido como Cristo amó a su iglesia, de amar a su esposa como Cristo amó a su iglesia. Pero también Cristo se sujetó al Padre, por eso pone el ejemplo, como al Señor. Cristo Jesús se sujetó al Padre y da el ejemplo de la sujeción a las hermanitas. ¿Me estoy explicando, hermanos?
No, la Biblia tiene para los dos, para el hombre, pero también para la mujer. ¿Por qué me voy a sujetar? Porque Cristo dio el ejemplo. ¿Por qué voy a amar a mi esposa? Porque Cristo dio el ejemplo. Amén, hermanos. ¿Verdad que así ya no es difícil? Porque estamos entendiendo, porque nos estamos entregando. ¿Por qué? Porque Él se entregó primero a nosotros. Póngase de pie. Les recomiendo que escuche la otra enseñanza. Y las dos es todo el libro de Ruth. La historia de Ruth. Ahora, obviamente que hay muchas aplicaciones, pero Dios me dio estas. Y Dios sé que Dios nos habló en nuestro matrimonio, porque nos está dando ejemplo de cómo, de su segundo pacto, hablando en Ruth y Noemí, pero también nos está hablando de la lealtad de nuestro Redentor, y nos dio ejemplo. Amén, hermano. De reflexionar, de pedirle al Señor que no solamente que nos haya dado el entendimiento, sino que también nos estimule para, como dice la Escritura, que amemos a nuestra esposa, pero también de la sujeción de la esposa a su marido. Pero si usted lo quiere hacer en el Espíritu, deje que Dios obre. Usted tiene que dar el segundo paso en obediencia a Dios. ¿Cómo? Amando a su esposa, respetando a su marido. Y no se le va a hacer difícil, porque Cristo Jesús ya nos dio el ejemplo. Gracias, Señor. Con esto vamos a despedir por el tiempo que se nos ha ido. Vamos a despedir, que Dios les guarde y Dios les bendiga. Vamos a ministrar a la iglesia.